comunicación es de José María Palacios, que va a hablar sobre el empleo de herramientas audiovisuales y otras materias docentes virtuales en la docencia de asignaturas relacionadas con la química analítica. Bueno, buenas tardes a todos ya. Y bueno, como han dicho nuestros compañeros, yo me llamo José María Palacios, soy profesor del Departamento de Química Analítica y bueno, de la economía, pues economía, finanzas, saltamos ahora a otro área completamente diferente. Y bueno, en este caso yo presento esta comunicación en la que han intervenido pues estos compañeros que tenéis ahí, también del departamento, algunos de ellos profesores colaboradores de nuestro Departamento de Química Analítica. Y bueno, en principio la presentación se va a estructurar pues siguiendo estas líneas. Hablaremos primero de unos objetivos, una brevísima introducción y para pasar a continuación a hablar sobre la metodología que se ha aplicado en este caso. Y luego nos centraremos, digamos, en el núcleo, que sería pues poneros algunos ejemplos sobre esos materiales, esas herramientas audiovisuales. Y por último, pues comentar un poco resultados de evaluación por parte de los propios alumnos sobre esas herramientas que han ido utilizando, para acabar finalmente con algunas conclusiones. Entonces, bueno, pues en relación a los objetivos, el objetivo principal era pues disponer de una batería de materiales audiovisuales, virtuales, que nos sirvieran de apoyo a la docencia en química analítica. Con una doble finalidad, por un lado, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. En algunos casos las herramientas estaban en inglés, con lo cual también se podía trabajar un poco la competencia transversal de adquirir conocimientos o fluidez en un segundo idioma. Y en segundo lugar, pues la otra finalidad era la de que estos materiales podían servir no solo para la labor docente diaria del profesorado, sino que también podía servir para estudiantes de otros grados, de otras carreras técnicas, donde también se cursase química o química analítica, o se vieran partes de estas asignaturas, y no solo para ellos, sino también para profesionales dedicados a la enseñanza o incluso profesionales ya más técnicos. Bueno, en la introducción os dije que iba a ser breve, porque en realidad va a ser muy breve. En principio yo aquí os iba a hablar un poco del Espacio Europeo de Educación Superior, pero de eso no hace falta que os comente nada. Todos sabemos ya lo que nos afecta, lo que nos ha afectado, tanto profesores como alumnos, lo hemos sufrido en mayor o menor medida. Y bueno, simplemente daros una pincelada y es relacionada con la concepción del proceso de enseñanza, de la docencia, lo que más afecta a nuestra docencia, que es pasar de esas clases magistrales, que era en lo que se centraba anteriormente a los grados, pues prácticamente un gran porcentaje de la docencia, y ahora pues lo que hay es que poner en práctica pues nuevas metodologías, digamos que sería el núcleo de este Espacio Europeo de Educación Superior, nuevas metodologías para motivar a los estudiantes, hacerlos más participativos. Las clases ya no deberían de ser magistrales, y el trabajo práctico de los alumnos para incluirlo en esas 25 horas, 30 horas de trabajo total, que son los créditos ECTS del alumnado. Entonces, en esta diapositiva, digamos que se compara un poco esa vertiente antigua de la docencia y la nueva metodología, donde veis que ya lo estamos viendo, lo estamos aplicando muchos de nosotros, para eso estamos en esta jornada. Pues la cantidad de ítems y de nuevas actividades y de formas de enfocar la enseñanza pues es abrumadora. Entonces, por nuestra parte, nosotros pensábamos que nos centramos en una de ellas, que era el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces pensamos que una forma de hacer que los alumnos piensen, sean más participativos, que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un poco más práctico, más alejado del tema de la clase magistral, pues fuese mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, bueno, pues para ello nosotros decidimos, llevamos haciéndolo durante bastantes años, pues desarrollar una serie de materiales, fundamentalmente dos grupos de materiales. Por una parte, materiales virtuales elaborados en forma de ficheros en Flash, tipo de fichero Flash, y por otra parte, pues grabaciones en vídeo. En el primer caso, los que tenemos dentro de los ficheros Flash, tenemos ficheros de varios tipos, en los que se hacen simulaciones del manejo
del manejo y utilización de técnicas instrumentales, en algunos casos sencillas, en otros casos complejas, dedicadas pues al análisis. Para eso estamos en química analítica. En el segundo caso también tenemos ficheros relacionados con simulación de prácticas de laboratorio que se ponen a disposición de los alumnos previo a la entrada en el laboratorio y en las que se le dan pues algunas nociones de cómo trabajar con el instrumental de laboratorio y por otra parte pues se facilita en cierto modo pues el desarrollo de la práctica a lo largo de esas 4 horas con las que estamos, en las que estamos con los alumnos en el laboratorio. En el tercer caso tenemos también ejercicios relacionados o ficheros flash relacionados con resoluciones de problemas concretos, de problemas numéricos, bueno, no solo numéricos, sino también de problemas ya de análisis, desde el proceso inicial de ir al sitio, tomar la muestra, hasta obtener el resultado final. Y también de problemas numéricos, ya ejercicios más específicos de cálculo numérico relacionado con la química analítica y, por último, ficheros interactivos complementarios para dar algunas nociones extras sobre conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura de química analítica. En el caso de los vídeos serán de corta duración, aproximadamente entre 5 y 10 minutos en total, y relacionados fundamentalmente con el manejo también de técnicas instrumentales, más o menos complejas, que se pueden utilizar en el laboratorio, y también simulaciones de práctica de laboratorio. Ni que decir tiene que todos estos ficheros flash son virtuales. Ahora explicaremos interactivos. Ahora explicaremos en qué sentido hablamos de esa interactividad. También hay que comentar que algunas de estas herramientas pues no solo aparecen en español, sino también están en inglés, y de hecho algunos compañeros que han hecho, el compañero que se dedica a hacer los ficheros flash, pues tiene incluso colaboración con universidades del País Vasco y ha hecho incluso, digamos, con los cuales ha traducido estos materiales incluso al euskera. Entonces, digamos que aparecen no solo en español, sino en otras lenguas. Bueno, en relación con la metodología, para el caso de los ficheros flash, pues son mucho más complejos de elaborar que los materiales en vídeo, debido a que se necesitan nociones de programación y de programación avanzada, puesto que se necesita prácticamente es la elaboración de un material desde cero. Hay que programar para sacar esos archivos que veremos después y también necesita pues, de ciertas visitas al laboratorio, puesto que si estamos hablando de materiales relacionados con prácticas o con manejos de instrumentos, pues obviamente hay que ir al laboratorio, hay que ponerse delante del instrumento, hay que hacer fotografías que luego son digitalizadas y pasadas al fichero flash, o incluso también de material de laboratorio. En definitiva, hay una utilización, un gasto de laboratorio, de material, para poder elaborar esos ficheros y, por supuesto, de trabajo luego, de conocimiento para programar y obtener el producto final. En el caso de los vídeos es algo más sencillo. Simplemente pues, se necesita una cámara de vídeo como la que veis aquí en la imagen y, bueno, ir al laboratorio y, obviamente, pues, ponerse delante de la cámara para hacer la práctica o manejar el aparato hablando al mismo tiempo que se está trabajando. Posteriormente, en el proceso ya, una vez que se tiene el vídeo grabado, pues ya se hace una edición, se cortan las partes sobrantes, los errores, de hecho, tengo vídeos por ahí que son de tomas falsas y demás, muchas de ellas, y finalmente pues se cuelgan en el campus virtual de una manera fácilmente accesible por el alumno con un formato adecuado. Durante todo el proceso, sobre todo en el caso de la edición y grabación de vídeos, pues el software utilizado es software libre y se han utilizado recursos propios en la mayoría de los casos. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver ejemplos de cada uno de estos materiales, empezando por los ficheros flash. En primer lugar, tenemos aquí un pantallazo de uno de estos ficheros flash que son interactivos y que está relacionado pues, con una simulación del manejo de una técnica instrumental, en este caso una técnica electroanalítica, que sería la voltamperometría de resolución anódica. Y bueno, la particularidad de estos archivos es que, además de dar nociones teóricas al principio, de presentar un poco sobre qué va a tratar el tema de estudio, ¿no?, en ese archivo, pues es completamente interactivo. Los alumnos van pinchando en los botones azules que aparecen por aquí, se puede ir retrocediendo, se puede ir avanzando, haciendo clic en los botones verdes, y en algunos casos aparecen animaciones como esa que tendríamos aquí. Bueno, estos se moverían, ¿vale? Esto haría
estos puntitos negros asemejarían a los electrones, luego la gota de mercurio, etcétera, etcétera. O sea, son unas animaciones complejas, programadas, y que el alumno pues las puede ir visualizando en todo momento, y en el caso este de aquí, pues también con, como decía antes, comentando diversos aspectos teóricos sobre la técnica en sí, y cómo funciona y para qué sirve. En el segundo ejemplo tenemos, sería un archivo flash dedicado a la simulación de una práctica que se hace en el laboratorio, los alumnos lo hacen en el laboratorio, y es prácticamente como llevar el laboratorio a casa del alumno, al ordenador del alumno, y ahí el laboratorio, pues, el ordenador, el alumno ejecuta completamente la práctica que va a hacer posteriormente en el laboratorio, pero primeramente lo hace en el ordenador, haciendo, pues, manejando cómo sería, en este caso, ese aparato que tenemos ahí, sería un pHímetro, un agitador, y manejando todos y cada uno de los botones, siguiendo la serie de instrucciones que se le van dando en la pantalla. El tercer ejemplo es el caso de una simulación de un problema concreto, de un problema de análisis concreto, en este caso relacionado con la determinación de fósforo en queso. Esto es una práctica que se hace también en una de las asignaturas del grado en química, y en esta práctica lo que se hace es, pues, partir de un queso normal, que podemos comprar en cualquier supermercado, y a partir de ahí, pues, digerir el queso, hacer una serie de tratamientos para al final obtener un resultado de contenido en fósforo, que es el que se pide en el queso o en otro producto lácteo. En el otro tipo de ejemplo que tenemos aquí, este sería una simulación de resolución de un problema complementario, de un ejercicio complementario en el que se trata de, pues, llevar a cabo un proceso de estandarización, que digamos que es una de las etapas previas a un análisis más complejo que se lleva a cabo posteriormente en el laboratorio. Es decir, son una etapa más pequeñita dentro de un problema más grande. Entonces, así tendríamos otro tipo de archivo flash. Y por último, el último ejemplo de archivo flash es de problemas numéricos, en los cuales, pues, se plantea un problema y los alumnos, pues, tienen, mediante, en este caso de aquí, estos son bloques que se pueden ir moviendo, los alumnos, pues, tienen que, digamos, construir todo el proceso de cálculo que necesitarían para llegar a obtener el resultado relacionado con un problema concreto. Y por último tenemos los vídeos, por último me refiero a materiales virtuales, tenemos los vídeos. Este es un ejemplo, un pantallazo de un vídeo utilizado en una práctica para análisis químico de identificar cationes, y este es otro ya relacionado con el manejo de una técnica un poco más compleja, como sería el manejo de un microondas de laboratorio, no del que tenemos en casa, sino de uno más complejo, para hacer digestiones de materia orgánica. En relación a resultados de evaluación por parte de los alumnos de estos materiales, pues se ha aplicado a una asignatura de química analítica del grado en química, que sería Química Analítica 1, que se da en segundo, para 44 estudiantes. Bueno, lo hemos aplicado otros años, pero vamos, presento los resultados más frescos, digamos. Entonces se les pasó un cuestionario con unas 8 preguntas a los estudiantes de química, y aquí veis resultados relacionados con esos cuestionarios. Para la pregunta 1, qué porcentaje de visualización, o sea, si habían visualizado los vídeos o no, pues lo habían visualizado un 68%, el resto no los había visto, y en el caso de los archivos flash los habían visualizado un 50%. En relación a qué opinión le merecían los vídeos, si les servían de mucha utilidad, si era una utilidad, pues, media, o no les servían absolutamente para nada, pues vimos que los resultados obtenidos para estas 3 prácticas, estos 3 vídeos de práctica, serían de ácido base, permanganimetría, análisis cualitativo, 3 prácticas realizadas en el laboratorio, pues los resultados fueron bastante, se pueden considerar buenos, puesto que un 57% decían que eran bastante útiles, y lo mismo, y lo mismo para el caso del archivo flash. Sin embargo, había un buen porcentaje de alumnos que no tenían opinión al respecto. En el caso de la utilidad que le veían, siempre se veía una mayor utilidad para los vídeos que para los flash. Y para el caso del grado en enología, también en la Facultad de Ciencias, un número similar de alumnos. Tenemos aquí resultados similares, más porcentaje de visualización de vídeos que de flash, y aquí los resultados en cuanto a la utilidad de los vídeos y de los flashes fueron similares. La diferencia radica sobre todo en que siempre se da más utilidad a los vídeos que a los flash. ¿Por qué? Porque los flash son más interactivos, implican un mayor trabajo del alumno, implican una mayor implicación. No es lo mismo sentarse delante de un ordenador, ver el vídeo, tragarse todo lo que le viene,
por delante que tener que estar trabajando, pensando, concentrándose. Entonces, por nuestra parte, tenemos que incidir un poco más en las clases o bien en seminarios, incidir un poco más en fomentar esa participación de los archivos, esa participación de los alumnados en el archivo Flash, porque el trabajo con ellos es quizás mucho más productivo y da mucha mejor comprensión tanto de los aspectos teóricos como prácticos que quizás los vídeos que son un poco más fáciles de utilizar. Bueno, aquí os ponía también una serie de conclusiones. En general, los vídeos son más aceptados por esas razones que os comentaba antes y los archivos Flash implican un mayor trabajo por parte del alumno. Bueno, comentaros por último que estos archivos y estos vídeos los tenéis todos a disposición vuestra, libre acceso, en el depositorio de objetos digitales Rodin de la UCA y también en algunos de ellos en el Open Courseware de la UCA, en el portal, ¿vale? Y bueno, agradeceros a todos vuestra atención y al vicerrectorado competente por permitirme estar aquí hoy. Gracias, José María. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Habéis analizado resultados académicos con respecto a si lo han visualizado por vídeo y por flash? No, con respecto a los vídeos y los flash, no se ha hecho, no los hemos hecho todavía, no. Pero sí he de comentarle que no con este cuestionario, sino en uno ya previo de hace unos cuantos años. Yo empecé dando clases en la Escuela de Ingeniería en Algeciras, en la EPSA, y claro, allí nos encontramos con una casuística de que yo tenía que dar química a una serie de alumnos que no habían dado química en su vida. Que habían dado quizás alguna pincelada en cuarto de eso y algo, si con suerte, en primero de bachillerato, pero el perfil de ellos era haber estudiado física, dibujo técnico y matemática en segundo de bachillerato, con lo cual llegaban con nociones de química cero. Entonces, en ese caso de ahí, con esos alumnos, trabajamos prácticas de laboratorio, puesto que teníamos una componente práctica en la asignatura, en la que se les presentaban los vídeos antes de unas prácticas y otras prácticas las hacían sin vídeo. Y entonces observamos que, después de tratar los resultados y demás, observamos que los alumnos que habían desarrollado la práctica posteriormente a la visualización de los vídeos habían conseguido un mejor rendimiento que cuando no habían visto previamente los vídeos. Con lo cual, pues para ese tipo de alumnos con ese perfil en concreto y que tenían pocos conocimientos previos de química, pues efectivamente les sirvió el haber dispuesto de esas herramientas, de esas herramientas audiovisuales previo al trabajo en el laboratorio. No, entre el vídeo y el flash no lo hemos podido hacer todavía. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, lo que pasa es que nosotros tenemos todavía que enseñarles a los alumnos, mostrarles más, trabajar un poco más con ellos quizás en clase el tema de esos archivos flash para que vean la importancia que se les da, porque claro, los alumnos es que muchas veces los freímos con materiales, con actividades, con tenéis que veros esto, pero claro, nosotros tenemos que pensar que no es solo nuestra asignatura, es la de otros 5 o 6 compañeros por cada semestre y claro, muchos se ven saturados. De hecho, tengo aquí una de las observaciones que me hizo uno de los alumnos, un comentario que merece la pena que os lo lea, porque es que es curioso. Dice, textualmente ponía en las observaciones, realmente supongo que serán útiles tanto los vídeos como los archivos flash, pero me faltan horas en la vida. Entonces, los freímos tantas veces con materiales, con archivos flash, con vídeo, que ese vídeo por aquí, que ese vídeo por allá, que al final no tienen tiempo para verlo. Entonces, quizá teníamos que ser un poquito más selectivos en ese caso y no dejarlo solo a su libre albedrío, a que lo utilicen ellos solos por su cuenta, sino nosotros, digamos, potenciárselo de algún modo con algún seminario, en clase, y utilizarlos un poco más. Y bueno, a ver si dentro de poco tengo posibilidad de comentaros el tema ese de la evaluación. Bueno, gracias. Pasamos a la siguiente ponencia.